Dicen que el destino no se puede evitar, pero nadie habla de lo inesperado que puede llegar a ser. Un momento común puede convertirse en el inicio de una gran lección, un enemigo en un salvador, un desconocido en alguien inolvidable. Aquí las apariencias engañan y los finales nunca son lo que esperas. Bienvenido a Destinos Cruzados, historias con alma, giros y verdad. Gabriel Torres no destacaba entre la multitud. Era uno más en los pasillos silenciosos de Quantum Tech, una empresa de software conocida por su cultura de innovación y por su imponente edificio en el centro de Seattle. Usaba un uniforme gris oscuro, con el logotipo de la empresa bordado al costado y una insignia que decía Seguridad Nocturna. Trabajaba el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, en los horarios en que nadie más quería estar, cuando las oficinas estaban casi vacías y la ciudad dormía. La mayoría de los empleados lo veían como parte del mobiliario, alguien que estaba ahí para abrir puertas, verificar accesos y caminar con una linterna por los pasillos. Nadie le preguntaba su historia. Nadie sabía que, después de terminar su recorrido de vigilancia, Gabriel se sentaba frente a una laptop vieja y programaba durante horas. Era autodidacta, un programador sin título, sin oficina, sin credenciales, pero con un talento que dormía en silencio entre rondas y alarmas. Había aprendido a programar desde los 15 años, cuando descubrió por accidente un libro de HTML básico en una biblioteca pública. Desde entonces, todo su mundo cambió. No tenía dinero para estudiar, pero tenía una insaciable curiosidad. Pasó por Python, JavaScript, Squall, Bash e incluso algunos lenguajes que apenas se usaban, solo para entender cómo funcionaban. Leía foros técnicos, veía cursos gratuitos. Resolvía retos de código que descargaba de sitios de desarrollo. Su sueño era trabajar algún día en una empresa como Quantum Tech, pero la vida tenía otros planes. Durante meses, Gabriel observó. Caminaba por los pisos de ingeniería, infraestructura y desarrollo. Aprendió cómo hablaban los desarrolladores, qué herramientas usaban, qué plataformas les fallaban. Tomaba notas en una libreta negra que siempre guardaba en su mochila. Anotaba errores comunes, ideas de soluciones, comandos que escuchaba mencionar. A veces, cuando veía pantallas encendidas, tomaba fotos rápidas de errores que quedaban abiertos y luego, en casa, trataba de entender qué pasaba. Pero jamás tocó nada. Sabía que su lugar era solo observar. Al menos, eso pensaba. Una noche de marzo, a las 3:12 a.m., Gabriel patrullaba el piso 6, donde se encontraban los servidores locales de pruebas y las estaciones de integración. Había silencio total, excepto por el zumbido de los ventiladores del sistema de refrigeración. Mientras pasaba frente a la sala 6B, notó una luz roja intermitente en una de las consolas. Se detuvo. La pantalla mostraba un error. Error 4121. Buffer Overflow. Gabriel frunció el ceño. Reconocía ese tipo de error. Lo había visto en ejemplos de foros de codificación. Ocurría cuando un sistema no podía manejar la cantidad de datos que recibía y las soluciones solían implicar modificar los límites de memoria o reescribir porciones del código. Pero estaba lejos de ser un error trivial. Dejarlo sin atención podía causar la pérdida de información crítica. Pensó en reportarlo, pero sabía que el equipo técnico no llegaría antes de 5 horas, y mientras tanto, el error seguía registrando miles de líneas por segundo. Revisó su libreta. Encontró una nota de hace meses con un script en Python que simulaba un reinicio suave y mitigaba problemas de memoria. Dudó. ¿Debía usarlo? Cualquier otra persona en su posición probablemente habría mirado hacia otro lado, pero Gabriel no era cualquier persona. Entró en la sala. Tecló rápido. Usó una terminal auxiliar que tenía acceso de mantenimiento. Ingresó comandos básicos para monitorear el estado del sistema. Luego adaptó su script. Añadió líneas de seguridad para evitar reinicios forzados y ejecutó. La pantalla se congeló por 20 segundos. Después, todo volvió a la normalidad. Gabriel limpió el historial, cerró la terminal y salió. Su corazón latía con fuerza, pero también con una extraña satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto. Escribió en su bitácora: Piso 6, 3:16 a.m., intervención de emergencia por error de buffer. Sistema estable. No dijo nada más. Nadie le preguntó. Nadie supo. Hasta que una semana después,
Volvió a suceder. Esta vez, el error apareció en el sistema de respaldo del piso 8. Gabriel lo detectó antes de que el sistema activara las alertas de emergencia. Era un fallo de sincronización en los backups programados y el sistema mostraba retrasos de más del 70%. Revisó su libreta. Recordó que había escrito un script para verificar rutas duplicadas. Ajustó unas líneas y lo aplicó. El sistema respondió mejor de lo esperado. Dejó otro comentario en el código. Solución temporal aplicada por GT. Verificar en próxima iteración. GT. Sus iniciales. Lo hizo sin pensar demasiado. Solo quería dejar constancia por si alguien encontraba su intervención. Pero alguien lo encontró. Elena Braga, jefa del equipo de infraestructura, estaba revisando logs cuando notó que varios errores habían sido corregidos sin intervención registrada. Siguió los rastros. Todos apuntaban a un mismo patrón. Alguien ingresaba desde una terminal auxiliar en medio de la madrugada y aplicaba soluciones limpias, funcionales e incluso elegantes. La primera vez pensó que era coincidencia. La segunda se intrigó. La tercera decidió investigar. Pidió acceso a las cámaras. Vio al mismo joven entrar a la sala, sentarse en silencio, teclear sin dudar y salir. ¿Quién es él?, preguntó. Gabriel Torres, Seguridad Nocturna. Elena no podía creerlo. ¿Él escribió esto? No tiene autorización técnica, le dijeron. Tal vez no la necesite. Informó a Raúl Patel, el director de tecnología. Le mostró los scripts. ¿De verdad esto lo hizo un guardia?, preguntó Raúl. Sin títulos, sin equipo, solo con su cabeza, respondió Elena. Raúl pidió reunirse con Gabriel. Envió una citación formal pero amigable. Piso 9, Oficina de Tecnología, miércoles, 9 p.m. Gabriel creyó que era una reprimenda. Nunca lo habían llamado a una oficina que no fuera la del supervisor. Se duchó, alisó su uniforme, llevó su libreta. Cuando llegó, Raúl lo recibió con una sonrisa discreta. ¿Eres Gabriel Torres? Sí, señor. He visto tu trabajo. Gabriel se tensó. ¿Estoy en problemas? Al contrario. Le ofreció una silla. Lo escuchó por casi una hora. Gabriel le contó cómo había aprendido, cómo estudiaba y cómo practicaba cada noche después del trabajo. Raúl no interrumpió. Solo asentía. ¿Sabes que podrías trabajar como desarrollador aquí?, le dijo finalmente. Gabriel bajó la mirada. Lo he soñado muchas veces, pero nunca me han llamado a una entrevista. No tengo títulos, no tengo experiencia profesional. ¿Tienes algo más importante? Resultados. Raúl le propuso entrar en un programa piloto como desarrollador interno sin título. Empezaría como asistente técnico, tendría mentoría directa y podría demostrar su capacidad en proyectos reales. Gabriel no lo podía creer. ¿Estás seguro? Totalmente. Gabriel aceptó. Al día siguiente, Gabriel comenzó su nuevo rol. No dejó el uniforme de inmediato. Le habían dicho que podría cambiarlo, que recibiría un estipendio para vestimenta. Pero él eligió conservarlo unos días más. Era su escudo, su recordatorio. El equipo lo recibió con escepticismo. Algunos no entendían por qué un guardia ahora trabajaba en la misma sala que ellos. Otros lo veían con curiosidad. Pocos le hablaron. Pero él no se inmutó. Observaba, escuchaba y aprendía. Y cuando tuvo oportunidad, comenzó a escribir. En su primera semana, corrigió errores menores que otros pasaban por alto. En la segunda, propuso una mejora al sistema de respaldo que redujo los tiempos de espera en un 18%. Raúl lo notó. Le pidió que hiciera una presentación informal. Gabriel, nervioso, se preparó toda la noche. Explicó su proceso con claridad, usando analogías simples, sin jactancia. El equipo lo escuchó. Al final hubo silencio. Luego un aplauso tímido. Pero aplauso al fin. En casa, su madre lloró de orgullo cuando le contó. ¿Y cómo te sientes?, le preguntó. Como si finalmente alguien me hubiera abierto la puerta correcta, respondió Gabriel. Pasaron los meses. Gabriel ya no usaba uniforme. Tenía escritorio propio, correo institucional, acceso a proyectos confidenciales. Aún guardaba su libreta negra. Era su símbolo. No la dejó nunca. Cuando resolvía un problema, volvía a escribir en ella como en los viejos tiempos. Pero no todo era perfecto. Algunos compañeros seguían cuestionando su presencia. En una reunión informal, uno de los desarrolladores comentó: ¿Y ese de dónde salió? ¿De la caseta de vigilancia? Gabriel lo escuchó.
No dijo nada. Solo se concentró en su trabajo. Y su trabajo hablaba por él. En una semana crítica, en la que un módulo clave del software presentaba fallas constantes, fue Gabriel quien encontró la raíz del error. Su análisis salvó una entrega importante para un cliente internacional. Desde entonces, su nombre comenzó a ser mencionado con respeto. Raúl lo llamó una tarde. Voy a proponerte para un rol oficial como ingeniero de software. Gabriel no supo qué decir. Tienes talento, tienes pruebas y ahora tienes experiencia. Esa noche, en vez de programar, Gabriel escribió una carta para él mismo. Decía, no necesitaste un título para demostrar tu valor. Solo necesitaste una oportunidad. Luego, guardó la carta en la contraportada de su libreta negra. Era solo el comienzo. El lunes siguiente, Raúl lo acompañó a la sala de juntas del piso 12, donde se reuniría el comité de liderazgo. Era la primera vez que Gabriel estaría frente a todos los directores. Vestía formal, con una camisa nueva que le regaló su madre. Se sentía fuera de lugar, pero no dudaba de su propósito. La reunión comenzó. Raúl hizo las presentaciones. Luego le cedió la palabra a Gabriel. Buenos días. No vengo a hablarles de mi pasado. Vengo a compartirles una solución. Con claridad, presentó un análisis de eficiencia. El ascenso de Gabriel fue más que un cambio de rol. Se convirtió en un símbolo, una excepción que empezaba a cuestionar las reglas no escritas de quién podía estar en qué lugar. Las historias sobre su camino comenzaron a circular por redes internas, foros de la empresa e incluso por medios externos. Algunos lo llamaban el programador de la noche, otros el hacker silencioso, pero él no buscaba atención, solo oportunidades para seguir aprendiendo. Un viernes por la tarde recibió un correo inesperado. Era de Nadia Rosales, directora de proyectos estratégicos. Había leído sobre su historia en un blog corporativo y quería invitarlo a participar en una nueva iniciativa llamada Atenea, una plataforma de inteligencia predictiva para decisiones financieras empresariales. Era un proyecto ambicioso, reservado para los talentos más destacados. Y Gabriel, sin haberse postulado, ya estaba en la lista. Al principio dudó. Sabía que entrar a ese nivel implicaba dejar la zona donde se había vuelto fuerte, no más correcciones pequeñas ni ajustes discretos. Ahora se trataba de construir, liderar, innovar, pero también sabía que los verdaderos saltos no se dan cuando uno está listo, sino cuando uno se atreve. Aceptó. El equipo de Atenea era diverso, pero cada integrante tenía en común algo: un historial brillante con estudios en MIT, Stanford o años en empresas de renombre. Gabriel era el único que no tenía universidad, ni títulos, ni menciones honoríficas, solo una libreta negra y un historial de resultados. No estoy aquí para demostrar que sé más que ustedes, dijo en la primera reunión. Estoy aquí para aprender de ustedes y quizás para recordarles cómo se mira un problema cuando uno viene desde afuera. Silencio. Nadia sonrió y el proyecto comenzó. Durante semanas, Gabriel absorbió información como una esponja. Leía documentación por las noches, replicaba arquitecturas en casa y hacía preguntas que nadie más hacía porque no venían de los libros, sino de la lógica pura. Propuso una idea para reducir el tiempo de inferencia del algoritmo usando un enfoque modular de capas jerárquicas. Al principio lo miraron con escepticismo, pero lo probaron. Funcionó. El tiempo de procesamiento bajó un 23%. La eficiencia del sistema se disparó. Gabriel fue invitado a presentar su enfoque en una junta con inversionistas. Por primera vez, su nombre apareció en una presentación oficial como arquitecto técnico. Pero el reconocimiento no siempre trae aliados. Algunos comenzaron a sentirse incómodos con su ascenso, no por lo que hacía, sino por lo que representaba, que el mérito podía nacer en cualquier lugar, que el talento no siempre venía certificado. Uno de sus colegas, Elliot Graves, comenzó a desestimar sus propuestas en público, con comentarios sutiles pero hirientes. Eso suena interesante. ¿Dónde leíste eso? ¿En un blog de aficionados? ¿O seguro que funcionó por accidente? Gabriel no respondía, solo trabajaba más duro. Pero nadie notó la tensión. En privado le dijo: no dejes que te roben tu centro. Estás aquí porque lo mereces. A veces siento que todo puede desaparecer en un segundo, confesó Gabriel. Todos lo sentimos. La diferencia es que tú ya sobreviviste a eso antes. Esas palabras le dieron fuerza. Mientras tanto, fuera de Quantum Tech, la historia de Gabriel comenzaba a inspirar a otros.
Un joven en Perú escribió una publicación contando cómo había retomado sus estudios de programación después de leer sobre él. Una madre soltera en México compartió que estaba aprendiendo Python por las noches, gracias a su ejemplo. Gabriel no lo sabía, pero estaba sembrando esperanza donde antes solo había silencio. Una tarde recibió una invitación para dar una charla TEDx en la ciudad. El tema, el talento que nadie ve. ¿Dudó? Nunca había hablado frente a tantas personas, pero aceptó. El auditorio estaba lleno, luces bajas, silencio expectante. Gabriel subió al escenario con una chaqueta azul sencilla, sin apuntes, con la misma libreta negra en la mano. Miró al público por unos segundos antes de comenzar. Hace unos años yo no estaba en un escenario. Estaba caminando pasillos oscuros con una linterna en la mano y sueños en el bolsillo. Nadie me veía, pero yo no dejaba de mirar. Así que se preguntan qué es lo que hago aquí. Y les puedo decir que no tengo la respuesta correcta, pero tengo mis propias ideas. Silencio. Durante 15 minutos relató su historia sin dramatismos, con voz pausada, con verdad. Habló de las veces que quiso rendirse, de las noches en que el sueño era más fuerte que el código, de las miradas que subestimaban y de las que daban luz. Cerró con una frase que se volvería viral. A veces no necesitamos que alguien nos dé una oportunidad, solo que no nos la nieguen. El público se levantó. Ovación total. El video fue compartido en redes, universidades, comunidades de tecnología y liderazgo. Gabriel, sin buscarlo, se convirtió en un referente. Pero no cambió. Seguía llegando temprano, seguía preguntando, seguía escribiendo en su libreta. Un día al llegar a la oficina encontró una caja en su escritorio. Era una placa con su nombre, un pin con el logo de Quantum Tech dorado y una carta firmada por el CEO. Gracias por recordarnos que la innovación no viene solo de las ideas, sino también de las historias. Eres parte esencial de esta empresa. Gabriel respiró hondo. Guardó la carta en su mochila junto a la libreta. En paralelo, el proyecto Atenea alcanzaba un punto crucial, la fase de integración con sistemas externos. Había riesgo de incompatibilidades. Gabriel propuso una solución usando capas de microservicios que podrían adaptarse sin romper el sistema base. Era arriesgado, pero más flexible. El equipo técnico dudaba. Algunos querían seguir la arquitectura tradicional. Nadia apostó por Gabriel. Durante las pruebas, su diseño no solo funcionó, sino que permitió detectar errores previos que habrían costado millones. Gabriel fue nombrado coordinador técnico del módulo principal. Tenía solo 29 años. Pese al éxito, no olvidaba su origen. Un fin de semana decidió visitar el edificio antiguo donde había comenzado como guardia. Caminó por los pasillos, saludó al nuevo equipo de seguridad. Algunos lo reconocieron, otros no sabían quién era. En la caseta aún estaba la linterna vieja. Gabriel la tomó y la dejó en su mochila. Salió con una sonrisa leve. Más tarde escribió en su libreta: no se trata de dónde vienes, sino de no olvidar a dónde no quieres volver por obligación. El lunes siguiente, en una junta con nuevos talentos de la empresa, alguien le preguntó: ¿qué harías diferente si pudieras empezar de nuevo? Gabriel respondió sin dudar: habría creído antes en mí mismo. Todos tomaron nota, pero uno de los jóvenes lo miró con los ojos brillantes. Días después, le escribió un mensaje privado: gracias por decir eso, me recordaste que yo también puedo estar aquí. Ese mensaje fue más importante que cualquier ascenso. Gabriel no quería fama, quería puertas abiertas, y lo estaba logrando. En el cierre del año fiscal, Quantum Tech organizó una conferencia interna para todos sus departamentos, una especie de summit, donde cada equipo presentaba avances, aprendizajes y planes. Era un evento grande, con más de 1000 empleados reunidos. Gabriel fue invitado como ponente principal del área técnica. Preparó su presentación como siempre, con honestidad y sin adornos innecesarios. En vez de mostrar solo datos y gráficos, decidió contar cómo una mejora propuesta por un técnico de limpieza. Sí, uno de los que asistía a sus talleres había resuelto un bug persistente en un módulo secundario de la app móvil. Dijo: lo único que hice fue escucharlo. Él vio algo que nosotros pasamos por alto. Ese testimonio marcó un cambio en la cultura de la empresa. Se abrió un canal oficial para ideas provenientes de cualquier departamento. Le llamaron Perspectiva 360. Gabriel fue nombrado su embajador. No todos celebraban. Elliot, el colega que había intentado desacreditarlo meses atrás, solicitó cambio de proyecto. No soportaba ver cómo alguien sin sus credenciales avanzaba más que él. En una reunión privada con recursos humanos, declaró:
No es justo que alguien sin formación académica tenga más poder técnico que nosotros. Pero la respuesta fue clara. El conocimiento no se mide por diplomas, sino por impacto. Elliot renunció semanas después. Gabriel, por su parte, fue contactado por una universidad tecnológica para recibir un reconocimiento honorífico. Le ofrecieron un doctorado honoris causa en ciencias computacionales por su contribución práctica al sector. En la ceremonia, con toga prestada y nervios en el pecho, agradeció con una frase simple: «Gracias por validar lo que muchos hacemos en la sombra». Después del evento, caminando por los pasillos de la universidad, se detuvo frente a una puerta con un letrero: Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Entró por curiosidad. Los estudiantes estaban trabajando en sistemas de visión para prótesis robóticas. Gabriel observó, luego hizo una sugerencia técnica de cómo reducir el retardo entre estímulo y respuesta usando buffering circular. Al principio lo miraron con sorpresa, pero lo probaron. ¿Gabriel? Luego lo miraron con sorpresa. ¿En qué semestre estás? Gabriel rió. Yo ya salí de la escuela, de la nocturna. El profesor no entendió la broma, pero uno de los estudiantes sonrió. Al volver a su trabajo, Gabriel propuso al CEO una idea: abrir un programa de vinculación con universidades, donde empleados autodidactas pudieran colaborar como mentores técnicos. El proyecto fue aprobado y se llamó Raíces. El primer ciclo tuvo a 12 mentores. 5 de ellos eran personal que antes no ocupaba roles técnicos, todos con historias parecidas a la suya. Gabriel no solo estaba escalando profesionalmente, estaba construyendo puentes. Un viernes al atardecer, Gabriel recibió una llamada de su madre. Le contó que su hermano menor, Alan, había decidido dejar la preparatoria para ponerse a trabajar. Sentía que no era suficientemente bueno para estudiar. Gabriel escuchó en silencio. Luego pidió hablar con él. Alan, no estudies por estudiar, pero tampoco te creas menos. Si tienes curiosidad, explótala. Y si sientes que no encajas, entonces crea tu espacio. Yo no tuve mapas, pero caminé. Tú puedes también. Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa personal. Gabriel comenzó a dedicar tiempo cada semana a orientar jóvenes de su comunidad, no como profesor. El avión aterrizó en Medellín una mañana nublada. Gabriel miró por la ventana con una mezcla de nervios y entusiasmo. La ciudad lo recibía con el ruido constante del tráfico, el olor a café recién hecho en los pasillos del aeropuerto y un aire denso, cargado de historias no contadas. Quantum Tech había arrendado un edificio de 4 pisos para su nueva sede. Era moderno, con paredes de vidrio, terrazas verdes y un espacio amplio para laboratorios de desarrollo. Pero más que la infraestructura, lo que importaba era el equipo que lo habitaría. Gabriel se encargó personalmente del proceso de selección. Revisó cada perfil, no buscando currículums perfectos, sino trayectorias con cicatrices. De los cientos de postulantes, eligió a 28 personas. Entre ellas, una madre que había aprendido a programar durante la pandemia. Un joven que había creado su propia app de transporte para comunidades rurales. Una mujer trans con experiencia en ciberseguridad autodidacta. Y un hombre de 52 años que llevaba una década en el desempleo, pero había creado un sistema de control contable para su barrio. El equipo era diverso, sí, pero lo que más compartían era el hambre de demostrar que podían. Durante la primera semana, Gabriel no programó ni una línea. Se dedicó a escuchar. Reuniones individuales, recorridos por las estaciones de trabajo, cafés improvisados en la terraza. Quería entender quién era cada uno, no solo qué sabían hacer. Pronto notó algo. Muchos tenían miedo. Miedo a fallar, a no estar a la altura, a que esta fuera su única oportunidad. Así que organizó una reunión especial. Este espacio no es para genios, dijo frente a todos, es para valientes. Y la valentía no significa que no tengas miedo, sino que haces las cosas a pesar de él. Hubo silencio, luego aplausos, luego lágrimas. A partir de ese momento, algo cambió. El equipo comenzó a proponer ideas con más soltura. Se formaron pequeños grupos por afinidad. Algunos llegaban antes del horario, otros se quedaban hasta tarde, no por obligación, sino por entusiasmo.
Gabriel propuso desarrollar un producto desde cero, un software de gestión para pequeñas empresas informales, vendedores ambulantes, artesanos, talleres familiares. Lo llamaron Brio. La idea era que fuera gratuito, intuitivo, sin requerimientos técnicos. El reto era enorme, pero el equipo lo abrazó como una misión. El proyecto comenzó con sesiones de lluvia de ideas. No había jerarquías. Cada voz valía igual. Gabriel asignaba responsabilidades según habilidades, no títulos. Supervisaba sin imponer, corregía sin humillar, inspiraba. Un día, un joven del equipo, Joaquín, se acercó y le confesó: Gabriel, siempre pensé que era tonto. Mi papá me decía que la gente como yo nunca entendería cosas difíciles, pero ahora estoy diseñando un sistema de encriptación. Gabriel le puso una mano en el hombro. Tu papá estaba equivocado. El único error que cometiste fue creerle. Brio comenzó a tomar forma. Se integraron herramientas de facturación, inventario, reportes de ventas y hasta asesoría visual. Se pensó en voz, en iconos grandes, en accesibilidad total. Pero más allá de la tecnología, lo que estaban construyendo era algo más profundo: autoestima colectiva. Una tarde, mientras afinaban los últimos módulos del sistema, Gabriel recibió una llamada urgente. Era Nadia, desde la sede principal. Gabriel, uno de nuestros clientes más grandes ha mostrado interés en Brio, pero quieren verlo funcionando en campo, no solo en presentaciones. ¿En cuánto tiempo? En 3 semanas. ¿Crees que puedan? Gabriel pensó en el equipo, en su pasión, en su ritmo. Sí, pero quiero que lo vean funcionando con usuarios reales, no con demos maquilladas. Nadia aceptó el reto. Así comenzó una de las fases más intensas del proyecto, la prueba piloto. Seleccionaron 3 zonas distintas en Medellín: una comuna con vendedores ambulantes, un barrio de artesanos y una zona semi-industrial con talleres mecánicos. Gabriel dividió al equipo en células móviles. Cada grupo se instalaría durante varios días en esas zonas para capacitar, observar, ajustar y validar. Joaquín fue a la comuna, Leila a los talleres, una joven llamada Tamara al sector artesanal. Gabriel rotaba entre todos, supervisando, alentando, escuchando. En la comuna, los vendedores reaccionaron con desconfianza. No creían que un software gratuito pudiera ser útil. Pero cuando vieron que podían registrar ventas, llevar inventarios y hasta calcular ganancias con unos pocos toques, comenzaron a emocionarse. ¿Y esto de verdad no cuesta?, preguntó una mujer que vendía empanadas. Lo único que cuesta es que creas en ti, respondió Joaquín. En el sector artesanal, Tamara ayudó a una señora llamada Mirna a digitalizar su catálogo de tejidos. La mujer lloró al ver sus productos bien presentados en pantalla. Nunca imaginé ver mi trabajo así. Siempre pensé que solo era coser y vender. Gabriel, al ver esas escenas, sintió que Brio era más que software. Era un espejo que les decía a esas personas: tu trabajo importa. Una noche antes de entregar el informe a Nadia, reunieron al equipo en la terraza. Hacía frío, pero todos estaban animados. Compartieron café, risas, anécdotas. Gabriel los miró con orgullo. No sé si Brio será un éxito comercial, pero ya es un éxito humano. Los equipos brindaron. No con copas, sino con vasos de cartón. No con champaña, sino con café negro. Días después, presentaron el informe en una videollamada con la sede central. Mostraron videos, datos, testimonios. Nadia no pudo evitar emocionarse. Esto es más de lo que esperábamos, dijo con la voz quebrada. Ustedes no solo crearon una herramienta, crearon dignidad digital. El CEO, que también estaba conectado, habló. Vamos a lanzar Brio oficialmente, pero quiero que mantenga su esencia: gratuito, accesible, humano. ¿Pueden hacerlo escalar sin perder su alma? Gabriel respondió: sí, pero necesitamos hacerlo con aliados locales, con gente del terreno. Brio no debe ser exportado, debe ser sembrado.
Y así comenzó la segunda etapa, la expansión de Brio a otras ciudades de Latinoamérica. El equipo de Medellín se dividió para comenzar el proceso. Gabriel viajó a Lima con Joaquín, mientras Tamara y Leila volaron a Ciudad de Guatemala. Cada equipo se vinculó con organizaciones locales para adaptar Brio a las realidades particulares de cada región. En Lima, el recibimiento fue cálido pero desafiante. Las necesidades eran diferentes. Los microempresarios locales requerían funciones nuevas: gestión de pedidos por WhatsApp, control de crédito informal, alertas por falta de stock. Joaquín, con ayuda de una joven desarrolladora limeña llamada Micaela, rediseñó varios módulos en tiempo récord. En Guatemala, Leila enfrentó una realidad marcada por el multilingüismo. Algunos usuarios hablaban lenguas mayas. Con la ayuda de un grupo de intérpretes, diseñaron versiones del sistema que usaban símbolos visuales universales y sonidos personalizados. En ambos países, la reacción fue la misma: sorpresa, gratitud y luego una avalancha de solicitudes. Gabriel documentó todo. No quería que Brio se volviera una empresa fría, desconectada. Así que escribió un Manifiesto Brio, un documento donde se plasmaban los principios del proyecto: comunidad antes que capital, diseño con empatía, código con alma, tecnología con causa. Ese manifiesto fue compartido con todos los equipos de Quantum Tech. Algunos lo criticaron por ser idealista, pero otros comenzaron a replicarlo en sus propios desarrollos. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante limeño, Joaquín le preguntó a Gabriel: ¿no te da miedo que esto crezca tanto que se nos salga de las manos? Gabriel respondió: sí, pero prefiero ese miedo al de quedarnos pequeños. La expansión de Brio fue noticia. Varios medios tecnológicos comenzaron a hablar del proyecto como un modelo de innovación inclusiva. Se usaron frases como tecnología con propósito o el software que devuelve la dignidad. Gabriel fue entrevistado por medios internacionales, pero siempre desviaba el foco hacia el equipo. Yo solo encendí la chispa, ellos son el fuego, decía. Una fundación europea ofreció financiar la siguiente fase del proyecto, pero con una condición: debían comercializar versiones premium. Gabriel se negó. Si empezamos a cobrar por lo básico, traicionamos todo lo que somos. En lugar de eso, propuso un modelo de donaciones voluntarias y servicios opcionales para empresas grandes que quisieran apoyar la causa. El modelo funcionó y Brio siguió siendo gratuito para quienes más lo necesitaban. Pero no todo era celebración. Una empresa de software regional, sintiéndose amenazada por el crecimiento de Brio, comenzó una campaña de desinformación. Publicaron artículos anónimos alegando que el sistema tenía fallos de seguridad, que no era confiable, que era un experimento social encubierto. El impacto de Brio no se detuvo en América Latina. Pronto, pequeñas comunidades en África y Asia comenzaron a escribir a Quantum Tech, pidiendo adaptar el sistema a sus realidades. Gabriel, con su equipo, ideó un modelo de embajadores locales. La idea era sencilla: cada región debía liderar su implementación, con apoyo técnico pero autonomía cultural. Así surgieron historias poderosas. En una aldea de Kenia, una mujer que dirigía un colectivo de costureras locales instaló Brio en una vieja computadora donada. En 3 meses duplicaron su producción y comenzaron a exportar productos a Europa a través de una tienda digital creada con herramientas del sistema. En Bangladesh, un maestro de escuela rural utilizó Brio para enseñar contabilidad básica a sus alumnos, quienes ayudaban a sus padres a registrar gastos y planificar mejor sus pequeños negocios. Gabriel comprendió que el proyecto ya no le pertenecía. Brio era ahora una plataforma viva, mutante, alimentada por miles de sueños colectivos. En Medellín las cosas seguían moviéndose. Quantum Tech creció, pero el espíritu original del equipo fundador se mantenía. El nuevo edificio tenía un mural inmenso pintado por artistas locales. En él se representaban escenas de talleres mecánicos, mujeres vendiendo frutas, niños con tablets en mercados de tierra. En el centro, una figura con linterna, sin rostro, caminaba hacia una pantalla iluminada. Todos sabían quién era. A pesar del éxito, Gabriel mantenía su rutina sencilla. Aún vivía en un pequeño apartamento, caminaba al trabajo y seguía anotando ideas en su libreta negra. Había rechazado 2 ofertas millonarias para vender la plataforma.
no por romanticismo, sino por convicción. Una mañana, mientras caminaba por una calle estrecha, un adolescente se le acercó. ¿Usted es el creador de Brio? Uno de ellos. Mi mamá es vendedora en el mercado. Antes lloraba porque no sabía cuánto ganaba. Ahora lleva todo en el celular. Hasta me enseñó a mí. Gabriel no supo qué decir. Solo le dio las gracias y siguió caminando con la garganta apretada. Ese día en la oficina, reunió a su equipo más cercano. Brio ya no es un proyecto, es un lenguaje. Es hora de crear una comunidad alrededor. Y así nació Brio Comunidad Global, una red de usuarios, colaboradores, diseñadores y voluntarios que compartían mejoras, historias, plantillas, módulos extras, lecciones aprendidas. Se convirtió en una especie de Wikipedia del emprendimiento informal. Cientos de personas, mucha información técnica, comenzaron a colaborar en diseño, documentación, localización de idiomas y soporte. El crecimiento de la comunidad trajo consigo nuevos retos. Uno de ellos fue el riesgo de que Brio perdiera su esencia. Con cientos de manos modificando el código, Gabriel temía que la experiencia de usuario se volviera inconsistente o que los principios éticos se diluyeran. Por eso impulsó la creación de un consejo de custodios. No era una junta directiva ni un comité ejecutivo, eran guardianes del propósito, personas elegidas por la comunidad, con diversidad geográfica, cultural y profesional, cuya única función era preservar el espíritu de Brio. Cada decisión de diseño pasaba por ese consejo, no con burocracia, sino con preguntas profundas. ¿Esto empodera o excluye? ¿Esto simplifica o complica? ¿Esto genera dependencia o libertad? Uno de los primeros debates del Consejo fue sobre la integración de inteligencia artificial. Algunos proponían que Brio ofreciera recomendaciones automáticas basadas en los hábitos del usuario. Gabriel temía que eso generara dependencia o que sesgara los resultados. El debate fue largo. Al final, decidieron permitirlo, pero con una condición. La IA debía explicar siempre cómo llegaba a sus conclusiones. No bastaba con que recomendara, debía enseñar. Esa decisión marcó un precedente en la industria. Pronto otras plataformas comenzaron a adoptar modelos similares de IA explicativa. Brio no solo innovaba, educaba al ecosistema. En paralelo, comenzaron a llegar invitaciones a universidades, foros económicos, incubadoras. Todos querían entender cómo una plataforma sin fines de lucro estaba logrando lo que grandes corporativos no podían: impacto sostenible. Gabriel comenzó a rechazar muchas de esas invitaciones, no porque no le interesara compartir, sino porque prefería estar cerca del código, del usuario, del equipo. Delegó vocerías, pero no el contacto con la comunidad. Una noche, mientras revisaba mensajes en el foro global, leyó la historia de un joven de Filipinas que había usado Brio para organizar a los pescadores de su aldea. Habían creado una cooperativa, lograron mejores precios y comenzaron a financiar becas para sus hijos. El joven terminaba su mensaje con estas palabras: Brio nos enseñó que la tecnología no es solo para Silicon Valley. También puede servirnos a nosotros, los invisibles. Gabriel copió esa frase en su libreta y, por primera vez en semanas, lloró frente a la pantalla. La historia de Brio fue llevada incluso a festivales de cine documental. Un equipo independiente viajó durante 6 meses por América Latina, África y Asia, grabando testimonios, usos cotidianos, reuniones comunitarias y momentos de superación. El documental, titulado Brio, el lenguaje de los pequeños gigantes, se estrenó en Berlín y fue ovacionado. En él aparecían Mirna, la artesana colombiana, Micaela, la programadora limeña, los niños guatemaltecos enseñando con dibujos, y también Joaquín, emocionado contando cómo pasó de sentirse inútil a ser mentor de nuevos desarrolladores. En una escena final, una cámara mostraba una sala oscura. Solo se veía una linterna encendida sobre una libreta negra. La voz de Gabriel decía: todo esto nació con miedo, pero el miedo también ilumina si sabes en qué dirección mirar. El documental ganó premios, pero más que eso, generó nuevas olas de interés en el proyecto. Brio pasó a ser usado como caso de estudio en escuelas de negocios, como ejemplo de innovación ética. Universidades propusieron programas conjuntos, gobiernos locales pidieron asesorías para implementar sus propios sistemas comunitarios. A pesar de la expansión, Gabriel insistió en mantener una estructura horizontal. Los nuevos colaboradores eran formados primero en el propósito antes que en el producto. Cada sesión de inducción comenzaba con una frase escrita en una pizarra. Aquí no venimos a cambiar el mundo, venimos a ayudar a que el mundo se cambie a sí mismo.
El equipo creció, sí, pero también maduró. Se consolidaron núcleos en más de 20 países. Algunos eran grupos de 3 personas trabajando desde una biblioteca pública, otros oficinas con decenas de voluntarios, pero todos compartían el mismo ADN. Y entre todo el reconocimiento llegó un golpe. Durante una revisión de rutina, una auditora externa detectó que un módulo de Brio estaba siendo replicado por una empresa privada sin autorización. Habían clonado partes del sistema, cambiado colores y lo estaban vendiendo como suyo. El caso se volvió viral en redes. La comunidad respondió con indignación, pero Gabriel pidió calma. En lugar de demandas, optaron por una estrategia diferente: transparencia total. Publicaron un comunicado abierto explicando el caso, presentaron pruebas, pero también invitaron a la empresa infractora a dialogar. Para sorpresa de todos, aceptaron. La reunión se realizó en línea. Gabriel, sereno, dijo: "No estamos aquí para humillarlos. Estamos aquí para recordarles que la tecnología cinética es solo un arma más". La empresa pidió disculpas públicamente y aceptó integrar a sus desarrolladores al proyecto original bajo los principios de Brio. El conflicto se convirtió en alianza. Ese episodio marcó un punto de inflexión. Gabriel entendió que Brio debía protegerse, no para cerrarse, sino para blindar su propósito. Así nació la licencia Brio, una licencia de código abierto con cláusulas éticas. Permitía el uso, modificación y redistribución del software, pero solo si se mantenían intactos los principios de inclusión, gratuidad para poblaciones vulnerables y transparencia. La licencia fue adoptada por otros proyectos, incluso fuera del entorno de Brio. Se creó una especie de familia de aplicaciones hermanas, una plataforma de agricultura comunitaria en India, un sistema de salud digital en Nigeria, un banco de tiempo en Chile. Gabriel seguía atento, pero cada vez hablaba menos en público. Delegó liderazgos ejecutivos y pasó a un rol de mentor interno. Dedicaba sus días a revisar aportes de la comunidad, responder mensajes largos, visitar pequeñas sedes y escribir en su libreta. Uno de sus hobbies era buscar historias mínimas dentro de la red. A veces encontraba mensajes casi invisibles. "Gracias, con Brio aprendí a confiar en mí". O "Hoy hice mi primera venta registrada". Los guardaba como tesoros. Un día, en una sesión de mentoría, un joven colaborador le preguntó: "Gabriel, ¿y cuál es tu sueño ahora?". Él pensó por un instante y respondió: "Que Brio deje de ser necesario. Que un día las comunidades ya no necesiten plataformas para organizarse porque tendrán acceso pleno a derechos, educación, dignidad. ¿Y entonces qué harás tú?". "Quizá vuelva a escribir cuentos o me convierta en maestro rural". El joven rió, creyendo que bromeaba. Gabriel no. La comunidad organizó un evento para conmemorar los 5 años de lanzamiento de Brio. Participaron más de 60 países con transmisiones simultáneas, conciertos, historias, charlas. El momento más emotivo fue cuando usuarios comunes, sin conocimientos técnicos, compartieron cómo Brio cambió sus vidas. Una vendedora de tamales en Oaxaca contó cómo ahora lleva registro de ingresos y pudo ahorrar para que su hijo estudiara. Un panadero en El Salvador mostró cómo usa el sistema para enseñar finanzas a jóvenes de su barrio. Un colectivo de mujeres indígenas en Bolivia explicó cómo adaptaron Brio a su lengua originaria y ahora tienen su propia red de comercio justo. Gabriel escuchaba todo desde una esquina. No subió al escenario, no dio discursos, solo escribió. Al final del evento, alguien dejó una caja junto a su asiento. Dentro había cartas manuscritas de usuarios de todo el mundo. Algunas estaban en idiomas que Gabriel no conocía, pero cada una tenía un dibujo, una linterna. Aquella noche, de regreso a casa, Gabriel se sentó en la oscuridad y encendió su linterna real, la misma de hace años. Estaba vieja, rayada, con la luz tenue, pero aún funcionaba. Abrió su libreta y escribió: "Si una linterna puede iniciar una revolución, ¿qué no podrá ser un corazón que escucha?". Con el paso del tiempo, Brio no solo se convirtió en una herramienta, sino en una referencia cultural. Se hablaba de hacer las cosas con espíritu Brio. Se usaban stickers con linternas en reuniones vecinales, y algunos jóvenes comenzaban sus emprendimientos diciendo que querían brillar desde abajo. El símbolo había trascendido lo digital, se había vuelto emocional. Gabriel fue invitado a formar parte de un consejo internacional sobre ética tecnológica, compuesto por líderes de todo el mundo. Aunque inicialmente dudó, aceptó con una condición: que su participación fuera rotativa,
compartida con otros líderes comunitarios. Fue la primera vez que el Consejo aceptó una silla no individual, sino colectiva. Durante una sesión, mientras representantes debatían sobre algoritmos, privacidad y regulación, Gabriel pidió la palabra. La ética no se define en comités, se construye en los pasillos de los mercados, en las charlas con un tendero, en la libreta de una madre que calcula sus ventas. Si diseñamos tecnología sin escuchar esas voces, no estamos resolviendo problemas, los estamos decorando. El silencio fue total. Luego, un aplauso lento, sincero, lo envolvió. De regreso en casa, escribió una de sus frases más compartidas. La verdadera innovación no consiste en crear lo nunca antes visto, sino en dignificar lo que siempre fue ignorado. Brio siguió creciendo, pero no en tamaño, sino en profundidad. Se empezó a usar como base para proyectos educativos, redes de comercio justo, hasta iniciativas de justicia restaurativa. Personas privadas de la libertad comenzaron a usar Brio para llevar sus cuentas, planificar reinserciones y hasta enviar informes a sus familias. En un testimonio anónimo, uno de ellos escribió: «Por primera vez en mi vida, siento que mi mente sirve para algo más que sobrevivir». Gabriel archivó esa carta con sumo cuidado. El equipo fundador también fue cambiando. Algunos se dedicaron a otras causas, otros crearon nuevas plataformas. Todos llevaban algo de Brio en sus próximos pasos. Gabriel se mantuvo como un faro, ya no dirigiendo, sino guiando en la sombra. Uno de los momentos más simbólicos llegó cuando se inauguró una biblioteca comunitaria en Guatemala financiada por donaciones hechas a través de Brio. En el acto de apertura, los niños colocaron una linterna sobre el escritorio principal y una placa con una frase que Gabriel nunca dijo en público, pero que había escrito en su libreta años atrás. El conocimiento compartido es el lenguaje de los pueblos libres. En esos días, Gabriel recibió una carta inesperada. Era de don Reinaldo, el guardia de seguridad del edificio donde todo comenzó. La escritura era temblorosa, pero clara. «Gabriel, te vi crecer desde el pasillo. Nunca entendí qué hacías, pero siempre supe que era importante. Hoy mi nieta usa Brio para llevar su negocio de repostería. Gracias por no olvidarte de los que estamos abajo». Esa carta lo conmovió más que cualquier premio. Gabriel decidió grabar un video corto, solo para enviárselo a don Reinaldo. En él, sostenía su linterna encendida y decía: «Usted fue la primera luz que me permitió quedarme en la oscuridad. Gracias». La nieta del guardia compartió el video en redes. Pronto, miles de personas comenzaron a contar sus propias luces. Personas que los habían apoyado en momentos clave. Se volvió viral. Nació un movimiento espontáneo. Mi linterna. Por primera vez, Brio se convirtió también en una campaña emocional, no solo de tecnología, sino de gratitud. Mientras tanto, en la oficina de Quantum Keck, los pasantes ahora eran mentores. Las reuniones incluían a adolescentes que lideraban comunidades digitales y adultos mayores que compartían su experiencia de vida. Se rompieron los modelos jerárquicos. Nadie tenía un puesto fijo. Todos eran aprendices o guías, dependiendo del momento. Gabriel veía todo eso con una mezcla de orgullo y nostalgia. Una tarde, mientras revisaba módulos de traducción al suajili, recibió una alerta. Una nueva función de Brio había sido publicada, no por el equipo central, sino por un grupo de usuarios invidentes en Brasil. Habían creado una interfaz totalmente auditiva, adaptada para su comunidad. Él solo comentó en el foro: «Gracias por recordarnos que la luz también se puede escuchar». Esa noche, mientras cenaba solo en su pequeño departamento, encendió una vela, no por falta de luz, sino por respeto. A veces, pensaba, los grandes gestos comienzan con actos pequeños: compartir un pan, encender una linterna, creer en un extraño. Un mes después, Brio fue galardonado con un reconocimiento internacional de impacto social. El comité organizador envió una invitación formal a Gabriel para recibirlo en persona en una ceremonia de gala en París. Le ofrecieron pasajes, hospedaje de lujo y una cena con figuras influyentes del mundo tecnológico y político.
Gabriel declinó amablemente. En su lugar, propuso que asistieran 3 representantes de la comunidad: una mujer campesina de Ecuador, un joven refugiado de Siria que había aprendido a programar gracias a Brío, y un maestro indígena de Perú. Los organizadores dudaron, pero finalmente aceptaron. La ceremonia fue transmitida en vivo. Cuando el presentador anunció a los ganadores, subieron al escenario esos 3 rostros anónimos con trajes prestados pero sonrisas genuinas. Cada uno habló brevemente en su idioma, con traducción simultánea. Brío no es una plataforma, es una promesa que cumplimos entre todos. El aplauso duró minutos. En redes sociales, millones de personas compartieron el video, emocionadas. Gabriel lo vio desde su casa con una taza de café en mano. No necesitaba estar ahí para saber que ya estaba. Después de la ceremonia, comenzaron a llegar aún más cartas, correos y videos. Algunos eran de niños mostrando cómo usaban Brío para organizar juegos, otros de adultos mayores que llevaban cuentas de sus medicamentos o proyectos familiares. Gabriel imprimió cada uno y los guardó en carpetas de colores. Una tarde, mientras revisaba esas carpetas, pensó en todo lo que había aprendido sin haberlo buscado. Escribió: «Nunca quise ser líder, solo quería entender el caos. Pero el caos también canta, si sabes escucharlo». Fue entonces cuando comenzó a escribir un pequeño libro, no sobre Brío, sino sobre las personas que lo habían hecho posible. Historias de usuarios reales, contadas con respeto, sin adornos. Lo tituló Luz Prestada, historias de gente que alumbró. El libro fue autoeditado y distribuido de forma gratuita en formato digital. En pocas semanas, alcanzó más de 500.000 de descargas. Uno de los capítulos más comentados del libro narraba la historia de una mujer de nombre Teresa, una madre soltera de 50 años en Bolivia. Nunca había usado una computadora, pero su hija le enseñó a usar Brío en un celular prestado. Con eso, logró organizar su pequeño negocio de bordados y vender sus productos en ferias comunitarias. En su testimonio, Teresa decía: «Yo pensaba que era muy tarde para mí, pero Brío me enseñó que el tiempo no se mide en edad, sino en coraje». Esa frase fue impresa en tarjetas, placares y compartida en miles de perfiles. Gabriel recibió una foto donde una niña de 9 años mostraba su cuaderno con la frase escrita a mano. Ese impacto emocional llevó a que escuelas en diferentes países comenzaron a integrar Brío como parte de sus currículos de educación cívica y tecnología. Se formaron clubes de solucionadores locales, donde los estudiantes aplicaban la herramienta para resolver problemas reales en sus comunidades. Gabriel visitó una de esas escuelas en una comunidad remota. Los niños le presentaron un sistema que habían creado para registrar el uso del agua potable en su zona y cómo compartían turnos de acceso entre familias. El sistema era rudimentario, pero funcionaba. Gabriel les dijo: «Ustedes no están aprendiendo tecnología, ustedes la están reinventando». Mientras el proyecto seguía expandiéndose, Gabriel comenzó a pensar en su retiro. No por cansancio, sino por convicción. Sabía que todo líder debía saber cuándo hacerse a un lado. Un día, reunió a su equipo en una sala sencilla, sin proyecciones, sin discursos, solo con su libreta negra en mano. «He decidido dar un paso atrás», dijo. «No porque me vaya, porque ya están listos». Hubo silencio. Algunos lloraron, otros asintieron con respeto. Gabriel no designó sucesor. Solo dejó una hoja con una frase escrita a mano. «El liderazgo es como la luz. Si es verdadera, no necesita estar en el centro para iluminar». Después de su despedida oficial, Gabriel siguió vinculado desde las sombras. A veces dejaba comentarios anónimos en el foro, firmando como G.L. Otras veces enviaba correos de aliento a nuevos miembros sin revelar su identidad. Pero quienes lo conocían sabían cuándo era él. Por la calidez, por la linterna como ícono, por las palabras justas. Con el tiempo nuevas versiones de Brío salieron, mejoradas, más intuitivas, pero todas conservaban en el menú principal una opción llamada Modo Linterna. Una interfaz ultra sencilla pensada para personas mayores, para quienes aprendían desde cero, o para los que necesitaban una luz suave en lugar de una pantalla brillante.
Aquel gesto recordaba a todos que sin importar los avances, el corazón del proyecto seguía intacto. Gabriel se retiró a una comunidad rural, compró una casa de adobe, sembró su... Si esta historia de destinos cruzados tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias que inspiran y emocionan. Y déjanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la historia. ¿Te sentiste identificado? Queremos leerte. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero talento no conoce límites. Nos vemos en la próxima historia.